Bueno, pues encantados de teneros por aquí en un día clave para el devenir del conflicto en Ucrania, un día clave en estas negociaciones. Si os parece, empezamos por la postura de Kremlin, la postura de Rusia. Tanto Reuters como Bloomberg están filtrando que a Putin no le convence esta propuesta, esta tregua. Habla de de exigir sus condiciones y sobre todo, bueno, pues viene a decir que a Putin le interesa dilatarlo, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de estos avances en Kursk, las tropas ucranianas retirándose de esta ciudad clave. ¿Qué esperas por parte de Rusia? Todavía no hay una confirmación oficial, pero tiene pinta de que no van a aceptar esta tregua. ¿Me dices a Sí, mí? a Raúl, empezaba con Raúl, sí. Vale, vale. Ah, perdón. A ver, realmente tiene sentido que en el momento actual Rusia, bueno, el régimen de Vladimir Putin se resista de cierta manera a firmar este alto al fuego, precisamente por lo que comentas, Sergio, ¿no? Que efectivamente han tomado realmente Kursk, las tropas ucranianas ya no están allí. Recordemos que las tropas rusas habían concentrado gran parte de sus esfuerzos en los últimos meses en retomar la región, incluso pidiendo ayuda a Corea del Norte, que envió a 12.000 efectivos. Y es cierto que Rusia parece que está mostrando una resiliencia pues como la que ha estado mostrando durante toda la guerra, ¿no? Durante la invasión, en este caso. No solamente porque ha logrado mantener también la línea de las líneas del frente, ¿no? En todo el territorio que finalmente ha anexionado como tal, sino también que ha logrado ese empuje de nuevo en la región de Kursk, que recordemos que ha sido más por una especie también de retirada por parte de Ucrania, en el sentido de que, visto que Estados Unidos había retirado la semana pasada la asistencia militar, pues lógicamente tuvieron que empezar a racionar cierta parte de la artillería, como pueden ser los obuses de 155 milímetros, que eran cruciales, ¿no? Porque no se sabía si se iba a reactivar esa nueva ayuda militar, que ya sabemos que se ha reactivado, hace unas horas lo conocemos, por parte de Estados Unidos. Pero es cierto que también aquí el Kremlin tiene que tener en cuenta varias cosas. Y es que, sí es cierto, ha sido muy resiliente. La economía, en principio, se mantiene, ¿no? Se mantiene como se ha estado manteniendo estos últimos años, con un crecimiento de un 3,5, un 4% anual. Pero también tiene cierta trampa esto, ¿no? Porque hay que estar jugando a un juego un poco peligroso el Kremlin, que tiene que sopesar también a la hora de abordar este problema. Y es que este crecimiento, por ejemplo, económico, que se ha dado a pesar de la condición de guerra, es un crecimiento más bien artificial. ¿Por qué? Porque está nutrido por un gran gasto público, sobre todo que ha ido a la industria de defensa, la industria armamentística, que en Rusia pues tiene una gran capacidad a día de hoy, con una producción propia de artillería de 2 millones, con capacidad de reacondicionamiento también de tanques T-72, por ejemplo, a un ritmo vertiginoso. Pero es cierto que estos esfuerzos se pagan al final, y el Kremlin tiene que tener en cuenta que hasta el momento que nos encontramos, que tiene un déficit público que ya ha alcanzado los 31.000 millones en estos primeros 3 meses de 2025. También lleva arrastrando una inflación mensual en 2024 que no bajó del 7%, y que, por ejemplo, los productos básicos, como pueden ser las patatas o la mantequilla en Rusia, subieron un 40% también en el año pasado. Y lo que llevamos de año, por ejemplo, la inflación se sigue situando mensualmente al 9%. Resultado de ello es que los tipos de interés se siguen manteniendo en un 21%. Me refiero, la economía cada vez está más tensionada, y creo que es un punto que el Kremlin tiene que considerar en este punto para ver si efectivamente se lanza a aceptar al menos esta tregua de 30 días, o bueno, este alto al fuego de 30 días, para reconsiderar la posición que puede adoptar, a pesar de que efectivamente en el campo de batalla pues estén teniendo más éxitos en el momento actual.
Bueno, pues en este contexto estamos a la espera de ver cuál es la reacción, cuál es la posición del Kremlin. Te quiero preguntar por ello, Paco, estas informaciones de Bloomberg, de Reuters, que hablan de que Putin, bueno, pues no va a aceptar la tregua en estos términos. Decía que ayer Ucrania y Estados Unidos hablaron, pero en ningún momento han contado con la posición de Rusia, ¿no? Algo que dicen que es inaceptable. ¿Qué esperas por parte del presidente ruso? No es ninguna novedad, ¿no? Han dicho de nuevo lo que han repetido una y mil veces, ¿no? Desde Moscú, que no van a aceptar otra vez a repetir la experiencia de treguas o altos el fuego que al final significaron una trampa, ¿no? Como fueron el caso de los acuerdos de Minsk I y de Minsk II, e incluso el acuerdo de alto el fuego que hubo al principio de la operación militar de Rusia cuando estaban a las puertas de Kiev, ¿no? A cambio de una especie de alto el fuego o tregua, hubo una retirada estratégica de las fuerzas rusas de Kiev que al final solo sirvió para recrudecer la guerra, por presión fundamentalmente de Gran Bretaña, en este caso, sobre el gobierno ucraniano, para impedir a toda costa que hubiera negociaciones o diálogos o acuerdos tendentes a cesar el conflicto o a la paz, ¿no? Entonces, en este sentido, Rusia no va a aceptar de nuevo ningún tipo de tregua trampa, y no es que lo diga ayer o anteayer Putin, es que lo ha dicho el ministro de Exteriores ruso Lavrov, Putin, etcétera, durante los últimos meses hasta la saciedad, ¿no? Que no van a aceptar ese marco. Rusia, en todo caso, lo que aceptaría, y por ahí van los tiros en cuanto al diálogo y previsibles negociaciones con Estados Unidos, es un acuerdo de paz que contemple medidas concretas de seguridad para Rusia y para los rusos de lo que antes era el sur de Ucrania. Y por otra parte, Rusia también se planteó como objetivo de esta operación militar en Ucrania en 2022 la desnazificación de Ucrania. Esto no es solamente una cuestión ideológica, es una cuestión que tiene mucho que ver tiene raíces históricas, lógicamente. Recordemos el papel de la Unión Soviética y de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y Rusia no está dispuesta a tener una Ucrania a pocos cientos de kilómetros de Moscú, que sea un estado agresivo y que implante o coloque misiles ofensivos, ¿no? y que se integre en la OTAN. Eso no lo va a permitir en ningún caso Rusia tampoco, ¿no? Y por otra parte, claro, Rusia también está en una posición de fuerza por varios factores. Uno es la economía. Ya quisiera, bueno, ha dicho Raúl, ¿no?, que las dificultades económicas en Rusia, bueno, ya quisiera un país como Alemania, por ejemplo, tener las dificultades económicas de Rusia, ¿no? Porque, claro, Rusia crece, la economía rusa crece y la economía alemana está en recesión. Y en ambos casos ha habido un incremento brutal del gasto militar. Y por otra parte, aunque Rusia ha estado luchando en esta batalla de la operación militar en Ucrania, que no es ni siquiera una guerra bajo mi punto de vista para ellos, con un brazo atado a la espalda, es decir, no ha desplegado todo su poderío. Pensemos por un momento, ya lo dije en otro programa, que si en vez de Rusia hubiera sido Estados Unidos, ¿no?, el protagonista, en este caso, del conflicto ucraniano, no quedaría piedra sobre piedra en Kiev, ¿no? Efectivamente. Y por otra parte, Rusia todavía tiene muchas bazas, ¿no? Aparte de que ha aplastado a las fuerzas de la OTAN y de Ucrania en Kursk, en esa aventura que emprendieron, bueno, todavía tiene posibilidades de, por ejemplo, acabar con todos los puentes del Dnieper, ¿no? Y aislar todo el este de Ucrania. Y no lo han hecho, por cierto. Lo podían haber hecho y no lo han hecho, ¿no? Aislar todo el este de Ucrania para, por ejemplo, desde Kiev hasta Kharkov, para, por ejemplo, tomar la segunda ciudad de Ucrania, que es Kharkov, y que casualmente también es una ciudad de mayoría rusófona, ¿no? Es decir, en resumen, Ucrania se queda cada vez con menos cartas y encima se hace trampas al solitario. Porque, claro, la operación de Kursk ha sido un fracaso. No es una retirada ordenada como están vendiendo estos días. Claro, ahora mismo, claro, están intentando hacer una retirada ordenada, claro, para minimizar las bajas. Pero es que en la operación de Kursk han perdido miles y miles de efectivos, material militar, tanques, vehículos acorazados, blindados.
artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido un fiasco militar en toda regla que ha supuesto un desgaste tremendo para las capacidades ofensivas del ejército ucraniano. Y claro, por otra parte, Rusia sigue avanzando también en el frente del suroeste, en el Donbass, y tomando ciudades, nuevas ciudades. Y claro, es decir, no, lo que no van a pretender ahora ni Estados Unidos ni Ucrania es que Rusia se siente a firmar una tregua para fortalecer a Ucrania o que le sigan vendiendo armas para que inicien nuevas ofensivas. Evidentemente no lo van a hacer, entre otras cosas porque están ganando ellos y son los otros los que pierden.